Y nuestro país casi como si fuese un libro legendario donde las historias de lo imposible se describen entre sus páginas, en las páginas del tiempo. Nuestro país como un lienzo en blanco, desde luego pendiente de ser dibujado por nuestro conocimiento, pendiente de ser descubierto, pendiente de ser comprendido y desde luego también pendiente de ser abordado, quizá con criterio y con conocimiento de aquellos que deambularon por las páginas del tiempo pasado. Algunos lo hacen y descubren historias, descubren realidades que pese a pertenecer al imaginario colectivo, a la leyenda más profunda arraigada en nuestra especie, en muchas ocasiones nos encontramos con ese golpe en la mesa. ¡Cuidado! Aquello que vislumbramos como algo perteneciente a historias y cuentos de viejas, quizá, en muchas ocasiones, fue mucho más real de lo que podemos pensar en primera instancia. Y es quizá lo que esta noche queremos descubrir, lanzar esa pregunta sobre una cuestión vista en la literatura, observada en las diferentes creaciones a través de la cultura del hombre, el cine, la literatura, sí, la propia pintura, quizá la leyenda que deambula por lo largo y ancho de nuestro mundo y que comparte ese hilo argumental en muchas ocasiones con los mismos elementos. Esta noche hablamos precisamente de algunos de esos elementos. La bruja frente al niño. ¿Quién perseguía a quién? Y queremos hablar de esto, averiguar la realidad de nuestro pasado. ¿Ocurrió o acontecía en nuestras fronteras? Eso de forma hipotética y presumible hasta que esta noche lleguemos al punto de descubrirlo. Para lanzar esta interrogante al aire y resolver esta pregunta y otras tantas, conocer, aprender y descubrir, hoy lo hacemos, como siempre, con alguien que conoce bien la época de las brujas en nuestro país. Alguien que desde luego es un auténtico archivo de conocimiento. Alguien que nos acompaña esta noche como no podía ser de otro modo y como siempre con su respuesta afirmativa a nuestra invitación. Nuestro amigo, nuestro compañero Fermín Mayorga. Compañero, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estupendamente. Hablamos de una cuestión, Fermín, que podría pertenecer a la leyenda. ¿Cuántos cuentos, verdad? Se habla o se cuenta o se narra esa historia donde la bruja persigue al niño con un objetivo claro. Quizá historias que no solo se arraigan a cuentos, sino también a determinadas regiones de nuestro mundo que comparte ese hilo, ¿no?, argumental. Claro, la pregunta es clara. ¿Fue una realidad del pasado? ¿Existieron esas brujas que perseguían por algún motivo, y es lo que queremos conocer también, si es afirmativo, ¿no?, esos motivos que perseguían a los niños, Fermín? Sí, claro, por supuesto. Es una realidad histórica perfectamente documentada y que nos traslada, bueno, pues a siglos anteriores, al siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, inclusive el XX, donde todavía existía, ¿no?, de una manera muy potente esa creencia de que realmente la bruja, ¿no?, o la hechicera de la época, pues realmente se dedicaba a estos menesteres y, bueno, pues mismamente cuando un niño caía enfermo y, bueno, no sabían realmente que mandarle porque no estaba tan avanzada la medicina como hoy, muchas veces los propios padres ya de por sí solían, ¿no?, decir que ese mal que estaba sufriendo la criatura era producido, ¿no?, por algún tipo de maleficio, ¿no?, creado a través de una mujer, y a veces los niños morían y se culpaban, ¿no?, a estas mujeres también de haber sido ellas las que realmente habían, bueno, conseguido la muerte del infante. Pero la realidad de que ellas también se dedicaran a robar niños y a acabar con sus vidas era una realidad muy, muy, muy potente, porque nos tenemos que situar en la época, y claro, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, inclusive a principios del XX, prácticamente la mayoría de la sociedad vivía en el campo, es decir, la gente vivía en chozos, no vivían en los pueblos vivían más bien poca gente, ¿no?, porque el resto estaba trabajando pues para los que tenían la tierra y sobre todo, bueno, pues con ganado, con el cerdo, con la oveja, ganaderos, pastores, porqueros,
En definitiva, pues gente del campo que realmente necesitaba sacar adelante a la prole en unas épocas donde además las mujeres parían muchísimo, porque no había medios anticonceptivos y por lo tanto niños había muchísimo. Esa realidad hacía que al estar en un ambiente, digamos, de España profunda, en plena naturaleza, en pleno campo, con sonidos de animales, donde ya algunos de ellos ya tenían también ese cariz negativo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el cuervo o otros tipos de animales, ¿no? Que eran de color negro, la propia mirla o el mirlo, etcétera. Bueno, pues jugaban una línea que no era la más favorable para el animal, pero tampoco para la persona que a lo mejor visualizaba a esos animales o al propio gato negro, ¿no? de la época, o una gallina negra. Todo esto se relacionaba con el mal y por lo tanto, cuanto más lejos estuviese de esos animales, pues lógicamente mucho mejor. Y muchas de estas mujeres que vivían también en el campo, porque sus maridos eran pastores, sus maridos eran vaqueros o porqueros, cuidaban cerdos, sabían perfectamente y conocían perfectamente, por ejemplo, a nivel de plantas, qué plantas podían hacer daño a determinadas personas o acabar con la vida de determinados infantes, de niños o de personas mayores inclusive, ¿no? A través del estramonio, a través de la cicuta, a través de la seta venenosa, la metanfenoide, por ejemplo, bueno, pues fueron muy utilizadas por estas mujeres precisamente para acabar con la realidad de vida de muchísimos hombres y mujeres, pero también de niños. Pero sobre todo el tema niño era sobre todo a nivel de robo del bebé, es decir, mientras unas entretenían en la calle, sobre todo a la recién parida, solían sobre todo ser niños no bautizados aún, de 4 días, de 5 días, etcétera, en muchos casos, y lo que hacían era que, como ellas trabajaban en grupo, unas entretenían a los padres en la calle o a la madre, el padre estaría trabajando en el campo, la madre estaría pues alrededor del chozo o con otra vecina hablando, y bueno, tenían la confianza de dejar a los niños en el chozo tranquilo porque estaban dormidos, y mientras unas lo entretenían, lógicamente la persona que estaba hablando con ella no sabía que era una hechicera, una cómplice de la otra bruja. La bruja mientras tanto aprovechaba el abandono del niño en el chozo, acudía a él, se lo llevaba y a partir de ahí el niño desaparecía. Y claro, cuando llega la madre, que tarda en llegar 5 o 10 minutos porque la otra sabe que tiene que entretenerla, cuando llega se encuentra que bueno, el espacio donde estaba la criatura pues está vacío y por lo tanto algo grave ha pasado, y lo grave es que lógicamente todos lo asociaban, y lo asociaban con razón, al mundo de las brujas, no a una vecina que le quisiera gastar una broma, y a partir de ahí, bueno, pues lógicamente se denunciaba el caso, en este caso en la población, tenían que irse a la población, había una búsqueda primero por el campo, en los diferentes chozos, a ver si se veía al muchacho, lo habían visto a alguien con él en los brazos, y a partir de ahí, bueno, pues la bruja, una vez que llegaba a su habitáculo, que no solía ser el habitáculo donde estaban el resto de gente viviendo, sino que a lo mejor vivía mucho más lejana, pues bueno, ya se iba, sobre todo tarde-noche, todo esto sucedía tarde-noche, en una fecha muy señalada también, cuando hubiese algo de luna llena, y a partir de ahí, bueno, ellas se irían al espacio, al lugar donde realmente se solían reunir para invocar al demonio y hacerle sobre todo un regalo al mismo a través de la criatura que sería de alguna manera el presente, ¿no? Pero antes de nada había que asesinar al niño. Entonces las brujas se dedicaban no solamente a pellizcarle o a destruirle el miembro, que era una de las cosas que se ven en muchos documentos, sino que a veces los quemaban las nalgas del niño sobre una teja, le echaban brasas en la teja y ahí ponían a la criatura. Lógicamente le tapaban la boca para que no gritase y le quemaban las nalguitas al niño y luego los estrangulaban o los asfixiaban y de esa manera entregaban, ¿no?, como un objeto, como un alma al diablo que realmente la había recibido como tal, ¿no? De la otra manera, si lo hubieran bautizado, el alma hubiera ido hacia Dios y no hacia el diablo, y en este caso había que llevar almas al diablo, y aunque el niño no estuviera bautizado, se entendía que formaba parte de una familia cristiana y por lo tanto ese cariz lo tenía a pesar de no haber sido bautizado, y el espíritu o ese alma del niño iría en este caso a parar como un don al diablo, ¿no?, como algo que se le hubiera donado. Y a raíz de ahí, bueno, pues muchas de estas mujeres utilizaban este modus operandi, muchas de ellas, bueno, poco a poco a través de las investigaciones se fueron descubriendo, por eso conocemos algunos casos en Andalucía, en Extremadura, en fin, en muchísimos lugares de España donde sucedían este tipo de hechos y donde, bueno, cuando realmente se descubre los restos del muchacho, pues realmente, bueno, es cuando realmente todo se escandaliza
en ese espacio de campo donde viven determinados campesinos, y claro, empieza a intentar descubrirse quién ha sido el ladrón o ladrona o el asesino o asesina que realmente ha acabado con la vida de ese infante. Pero el método sobre todo era ese, y la realidad era regalar al demonio este tipo de infantes, ¿no? Y una vez que terminaban ellas su baile con sus panderos y el aquelarre como tal, con ese sacrificio, pues luego intentaban regresar a horas donde sabían que ya toda la gente estaba durmiendo, y de una manera muy pusilánime, muy en silencio, pues llegaban a sus propios hogares, a veces con la complicidad de sus propios maridos, que también estaban metidos en el ajo y que sabían perfectamente las acciones que hacía su mujer, porque muchas veces ellas eran las que a través del curanderismo, que también lo practicaban, porque lógicamente era una época donde no existían médicos y menos en los campos, pues necesitaban de mujeres para curar, ¿no? Y a veces eran ellas mismas las que hacían ese doble papel, un papel de asesinas, un papel de mujeres malévolas, pero también a veces hacían un papel benefactor, beneficioso para determinadas mujeres. Y claro, ellas tenían siempre ante el grupo de gente que vivía en ese espacio de la naturaleza, la imagen de ser buenachonas, ¿no? De curar a niños, de curar a otras personas, pero lo que la gente desconocía es que también muchas veces estas mujeres pues tenían esa otra parte negativa, esa parte mala, que era la parte de asesinar a estos infantes, ¿no? Y vuelvo a repetir, sobre todo lo que más intentaban buscar eran mujeres que estaban recién paridas. Por eso también hay muchísima leyenda en torno de este tema, porque en muchísimos lugares de por ejemplo, de Andalucía o de Extremadura se cuentan leyendas como, por ejemplo, como unas mujeres que están recién paridas y le están dando leche a los niños. A veces los niños se quedaban con hambre y no sabían el motivo ni el porqué de que el niño se quedara con hambre. Claro, ¿qué sucedía? La mujer se quedaba sin leche, pero no sabían cómo se podía quedar sin leche y cómo el niño se quedaba con ese hambre, ¿no? Bueno, pues hacían guardia por las noches el marido de la mujer para intentar saber a ver qué ocurría, porque el niño lo que hacía era llorar, y dice, pero si le he dado de mi pecho leche y entiendo que se ha llenado, pero no se llenaba porque alguien le estaba quitando la leche, ¿no? Entonces existían, sobre todo a través de las adormideras, que era una planta que utilizaban mucho estas mujeres y la ponían debajo de las almohadas en los chozos, hacían que, bueno, entrasen en un estupor, en un sueño profundo los propios padres, donde, bueno, estas mujeres se dedicaban, inclusive también, ¿no? Con la ayuda, decían ya muchos, de las serpientes, ¿no? Las famosas serpientes mamadoras de leche, ¿no? Que en los campos, bueno, pues también se dedicaban a succionarle el pecho a la mujer, beberse la leche de la mujer, y la colita, mientras tanto, se la ponían al niño, la cola de la serpiente se la metían en la boca del niño para que éste no llorara, ¿no? Bueno, estas leyendas se contaban en los campos, pero todo venía dado a través de este tipo de historias, donde las brujas se dedicaban también a sacarle la leche a estas mujeres que profundamente estaban dormidas y no eran capaces de notar que realmente, bueno, pues se las estaban quitando. Los chozos eran espacios donde las puertas no existían, ¿no? Existía a lo mejor una pequeña tela o un pequeño plástico, y por lo tanto era fácil de entrar en la noche, porque antes las adormideras ya habían hecho su trabajo, que era el de hacer que tanto el marido como la mujer entrasen en un sueño profundo, inclusive el bebé, y que no se enterasen absolutamente de nada, ¿no? Bueno, pues esta realidad se hacía precisamente para que el niño sufriera y para intentar que el niño, bueno, pues fuese no asesinado de esa manera, porque siempre estaban las madres de cría, que se llamaban, que eran otras mujeres que a veces se ofrecían para alimentar al niño, porque la mujer decía, si es que no tengo leche, y el niño se queda con hambre. Entonces había otras mujeres que se ofrecían como madre de cría para eso, ¿no? Pero la realidad es que en torno a este mundo de asesinato, a veces también lo achacaban a los animales, lo achacaban a la serpiente, por lo que hemos contado, pero a veces también a los lobos, que si eran los que realmente a veces acudían de una manera muy sigilosa y se llevaban el niño en la boca, y a partir de ahí, bueno, pues destrozaban al niño y él se alimentaban de él, gracias también al trabajo de las brujas, porque muchas de ellas también eran encantadoras, ¿no? Encantadoras de lobos, y todas estas leyendas se contaban, ¿no? De que ellas realmente eran capaces de entretener y de dominar al lobo. De hecho, tenemos una en Asturias, que no me acuerdo bien el nombre, pero es conocida como la lobera, que existe la documentación incluso digitalizada en internet para aquella gente que lo pueda o esté interesada en verlo. Y a partir de ahí, bueno, pues la lobera se dedicaba a esto, a encantar a los lobos. Los lobos los habría criado ella desde pequeñito,
había robado las crías a una loba y esas crías las había amamantado, las había criado a través de leche y bueno, pues esos lobos se habían hecho muy, muy amigos de ella, las obedecían como un perro y ella le decía a los lobos que atacasen un rebaño y atacaban al rebaño, o que fuesen a por aquel niño sin que se dieran cuenta nadie, iban a por aquel niño. Y esta realidad se vivió, ¿no?, en muchísimos lugares, y es más, si a veces tú no le dabas el pago que le tenías que dar a esa mujer por el mero hecho de saber que tiene una manada de lobos, si tú no le pagabas mensualmente una cantidad de dinero a la lobera, ella mandaba a los lobos contra tu rebaño, con lo cual la desgracia que te caía era terrible, ¿no? Por lo tanto, mucha gente de esta lo que intentaba era darle su donativo. Pero el tema de los niños es un tema que sin duda alguna ha estado muy presente siempre en la historia de todos los campos de España y yo diría que del mundo, porque las brujas han existido en todos los espacios, y una de las misiones quizás más desagradables y más grotescas de ella era esta, ¿no? Porque era el mejor regalo que le podían hacer al príncipe de las tinieblas en esos aquelarres, y donde él lógicamente se sentiría muy satisfecho por ese regalo, porque entendían que estaban fuera de la línea cristiana, fuera de la línea de Dios, y que estaban realmente adorando al otro príncipe, al otro Dios, que es el Dios satánico, el Dios del mal, al demonio en este caso, y que como tal el mejor ofrecimiento no sería unas palomas, unos pichones como hacen en las iglesias, o un trozo de pan, sino la muerte de un infante, ¿no? Por eso las muertes estuvieron muy extendidas en todo momento, que luego también hubo otras personas que también se dedicaban a estos menesteres, como ya sabrán muchos de nuestros oyentes, que son los famosos sacamantecas, ¿no? O los que chupaban la sangre a los niños, esos vampiros españoles que también se dedicaban a estos menesteres, pero sobre todo gente que tenía la tuberculosis en el cuerpo y que todavía no se había inventado la vacuna contra la tuberculosis, y a lo mejor, bueno, cuando estas personas realmente la tenían, pues las vedoras, las brujas de la época le decían que la única manera de poder sobrevivir era, bueno, pues ingiriendo, ¿no?, sangre de infante, porque la sangre del niño pues era una sangre que no estaba contaminada, que no había bebido alcohol, ni drogas, ni nada, y por lo tanto era una sangre pura que si tú la ingerías, eso te daba energía y por lo tanto podías perfectamente regenerarte. Entonces mucha gente se dedicó a estos menesteres, a asesinar también en nombre de las brujas a estos bebés, y con esa intención sobre todo, ¿no?, la de beberse a través de determinados vasos la sangre de estos niños que habían secuestrado en un momento determinado, y hay muchísimos casos en España, sobre todo a raíz del siglo XX también nos encontramos muchos casos de este tipo, donde se sucedían este tipo de hechos, y ya no te digo de para atrás, ¿no?, que fue una realidad también muy, muy potente, porque la gente acudía precisamente a ellas, a la bruja, para que le diesen algún remedio para intentar curar eso, y el remedio que le daban era ese, ya me hacía el trabajo, tú me matas al niño, tú te bebes la sangre, pero el cuerpo lo cojo yo para luego regalárselo al demonio, ¿no? Esa era un poco la simbiosis que existía, ¿no?, entre esta gente que tiene la tuberculosis y las propias brujas, que a veces, bueno, no eran ellas los que asesinaban, sino eran otros, pero en muchos casos sí eran ellas, ¿no? Por lo tanto, como estás viendo, Esteban, el tema se las trae, es un tema peliagudo, que en torno a él se han creado muchísimas leyendas, pero que también es algo histórico, algo que está perfectamente documentado. Estamos observando quizá el paralelismo con todo lo que nos cuentas, Fermín, con esos cuentos, con esas obras literarias, con esas leyendas que se cuentan en diferentes regiones, con otros nombres y apellidos, con otros protagonistas, con otros personajes diferentes quizá a Hansel y Gretel, pero que al final ese hilo argumental, pese a todas las variaciones en la mítica, la leyenda y también en la realidad que surgen, nos encontramos también con pinceladas muy reales, ¿no? Y que lejos de las brujas existen y existieron personajes oscuros y sombríos, quizá mucho más que las propias brujas, que persiguieron a los niños con otro tipo de fines, porque veían en ellos quizá lo que observaron también, ¿por qué no?, la vieja bruja de nuestro país y de otras regiones, la cura, la inmortalidad, quizá otro tipo de elementos circundantes a la propia vida, que representaba la figura del niño y que en ella se encontraba la solución o la cura para diferentes dolencias o para la ansiada juventud. Claro, lejos de la mítica y de esa leyenda y quizá de todo lo narrado en cuentos y obras literarias, nos encontramos con ese factor real que se dio también en el interior de nuestras propias fronteras. Cuando esto está documentado y cuando te refieres a documentos que registran este tipo, ¿no?, de actos, incluso de juicios
arrojados frente a determinadas personas que antaño, acusadas de brujas sin ser o no lo sé, aparentemente realizaron esta actividad, por decirlo de una manera suave. Nos encontramos con esa cruda realidad que hasta tiempos mucho más recientes y ya pasados, ¿no?, los años, siglos o décadas de las brujas, se seguía persiguiendo al niño con esos fines, con esos mismos fines. De ahí los sacamantecas, de ahí pues otro tipo de personajes que deambularon también por nuestras calles. Fermín, cuando hablas de documentos que lo registran, mayoritariamente hablamos de documentos inquisitoriales. Claro, en esos juicios, lejos de las pruebas o no que se arrojasen, porque aquí todo es ya muy subjetivo, ¿había más severidad a la hora de juzgar a una hipotética bruja que, bueno, en su actividad brujeril, ya rozando la criminalidad, perseguía, y en algunos casos lo encontraba, a los niños para sus fines? Fermín, ¿había cierto endurecimiento en esas penas arrojadas hacia las brujas cuando se acercaban a los niños? Bueno, las penas realmente, si te cogía la justicia civil, en este caso, o eras denunciado a la justicia civil, lógicamente la justicia civil sí iba a asesinarte literalmente, ¿no? Es decir, te haría cualquier tipo de historia. A veces te desmembraban el cuerpo, te cortaban brazos, luego lo ponían sobre las picotas, sobre los rollos, para que la gente, a través de ese tipo de testimonio, ¿no?, de catequesis callejera, pues realmente, bueno, aprendiesen y no cometiesen esos mismos errores que había cometido esa bruja. Pero en cambio, si te cogía la Inquisición, en este caso era mucho más leve. La Inquisición no te metía ese tipo de actuación de llevar la muerte consigo, no te asesinaba. Lo más que te hacía era azotarte con 200 azotes, 100 que te daban en el lugar de los hechos, es decir, en este caso en el pueblo donde se hubieran cometido los hechos, y los otros 100 te los darían allí donde estuviese el tribunal ubicado, en Sevilla, en Córdoba, en Granada, en Llerena, etcétera. Bueno, pero y si no, esa realidad, bueno, pues lo que hacían era que muchísimas de ellas realmente huyesen de la justicia civil y bueno, deseaban que realmente las denunciasen a la Inquisición, porque de esa manera sabían que la muerte no les iba a llegar. Es decir, la Inquisición realmente no quemó a muchísimas brujas, sobre todo a partir de 1540, 50 en adelante, prácticamente no quemó a ninguna mujer. Sí se quemaron muchas, eso sí es verdad, muchísimas brujas, pero por parte de la justicia civil y no tanto por la Inquisición. La Inquisición lo más que te castigaba eran a ese tipo de historia que hemos indicado. Por lo tanto, muchas de ellas intentaban o buscaban a personas que las denunciaran antes de que se adelantara la justicia civil, cualquier vecino o alguien que las denunciara por favor a la Inquisición, porque de esa manera, pues no, una vez que se habían sentido descubierta, ¿no? A veces a previo pago también le daban un dinero al denunciante para que realmente fuesen hacia la Inquisición y no fuesen hacia la justicia civil, porque había una diferencia bastante abismal, ¿no?, desde perder la vida con la justicia civil hasta no perderla con la Inquisición. Y vale, aunque te den 200 azotes, como no te los dan el mismo día, te daban 100 y los otros 100 dentro de 15 o 20 días, pues sobrevivías, ¿no?, de alguna manera. Por lo tanto, preferían esa realidad. Los castigos no fueron muy severos para ellas a nivel de este tipo de actuaciones, ¿no?, porque era eso, y sobre todo la expulsión del pueblo por 3-4 años, las expulsaban, las deportaban a otras poblaciones, pues para que eso le venía muy bien a ellas, lógicamente, porque si se quedan en el pueblo o la linchan, o los propios familiares del niño se encargarán de ella, ¿no?, de asesinarla. Entonces la mudaban, la trasladaban a otros lugares para que realmente, bueno, pues que no la conocían y, bueno, pues no sintiesen esa persecución de posible asesinato, ¿no? Es decir, la Inquisición era muy benevolente para con las brujas en este caso, ¿no?, por esta manera que tenía de dictaminar. No así lo hacía con otro tipo de personas, ¿no?, que también consideraban aliados del diablo, como eran, por ejemplo, los conversos de judíos, los moriscos, que por precisamente seguir líneas no cristianas, pues también eran considerados herejes, pero con esa gente sí que realmente manifestó mucha más crueldad y mucha más venganza a la hora de llevar a cabo y efecto lo que es la muerte en la hoguera, ¿no? Pero contra ellas no. Contra las mujeres brujas a nivel incluso nacional, me atrevería a decir, se quemaron 50, 100 como mucho mujeres,
mientras que la Inquisición luterana pues quemó a miles, ¿no? A más de 20.000 mujeres por brujería, por ejemplo, pero aquí en España no tanto. Fermín, existen, claro, al igual que la literatura nos muestra personajes icónicos pertenecientes a la leyenda, a la mítica, quizá al pensamiento colectivo, arraigado a los miedos que se forjaban alrededor de la silueta o de la estampa de la bruja. Y al igual que existen esos protagonistas dentro de la propia mítica, si se puede denominar de este modo, que son ampliamente conocidos, que son icónicos, en nuestros archivos inquisitoriales, en la vieja España, existieron brujas acusadas como tal, que luego ya, si lo eran o no, evidentemente nosotros en nuestro tiempo difícilmente no vamos a poder resolverlo, pero ciñéndonos simplemente a los documentos viejos, a lo que existe en los archivos, existieron brujas que de alguna manera forjaron su propio nombre en esas páginas, ¿no? Donde se riza el rizo de lo macabro, del terror, del pavor, que podía provocar en su tiempo simplemente el nombre de la bruja, y que de alguna manera estaba vinculado a la persecución, al asesinato, al crimen o a las intenciones que circundaban a los niños. Existieron brujas icónicas en nuestro país que fueron conocidas o reconocidas precisamente por establecer esa suerte de persecución contra los infantes o acometer diversos actos contra ellos. Sí, hay diferentes mujeres, ¿no? María Izquierdo, por ejemplo, en el Casar de Talamanca, precisamente ahí, bueno, pues asesinaron a 3 bebés, un grupo de ellas, y esto pues llevó a que realmente los nombres de María Izquierdo y de otras mujeres pues estuviesen en el candelero, ¿no? O por ejemplo aquí en Extremadura también tenemos a La Palanca, ¿no? Otra bruja que también se dedicaba a estos menesteres y era natural de Montijo, y bueno, pues esta mujer también se dedicó al asesinato de bebés, ¿no? y de personas mayores incluidas también, ¿no? Pero sobre todo, bueno, en muchísimos lugares de Andalucía también nos encontramos con mujeres, ¿no? Que perpetraban este tipo de historias y que sin duda alguna, bueno, pues nos pone, ¿no? En esa tesitura de que esto estaba más extendido de lo que realmente nosotros nos podíamos creer, y la persecución a los niños, bueno, pues era una realidad, que al final no eran solamente ellas las que se dedicaban a estos menesteres. La propia Inquisición, a pesar de ser un grupo que las condenaba, luego también se dedicaba a perseguir a los niños, porque la Inquisición también actuó contra muchísimos niños ya de 10, 11 años para arriba y 13 años, y los condenaba y los azotaba con 24 azotes y les ponían el San Benito y los humillaba públicamente por las calles, precisamente porque eran niños que habían mamado de la teta del judaísmo o de la teta del islam, es decir, los padres eran moriscos y por lo tanto entendían que estos niños pues estaban recibiendo una catequesis de ese tipo de religiones y por lo tanto eran niños herejes también. Y claro, muchas veces los descubrían, sobre todo cuando los niños iban por las calles jugando y ellos, los frailes o las monjas en los conventos, les decían: oye, pasad que os vamos a dar una rosquilla. Entonces los niños pasaban, pero cuando pasaban rápidamente le hacían comer de la olla que lógicamente llevaba chorizo, tocino, todos los elementos del cerdo, y como ellos, tanto los niños de los conversos de judíos como los moriscos, que es la gente que avanza en el Islam, no comían cerdo, pues era una manera de detectar si esos niños eran o no descendientes de esos grupos. Por lo tanto, aquellos que rehusaban o decían que realmente no querían comer, la Inquisición rápidamente, a través de las denuncias de los frailes, ponían vigilancia en la casa de los padres, y si veían que había algún tipo de connotación o relación con ese tipo de doctrinas herejes, pues detenían también a los niños y bueno, los ensanbenitaban, le ponían el famoso San Benito, el capirote y el hábito, y los paseaban por las calles de Sevilla, de Granada, de Córdoba, exactamente igual que el resto de personas mayores, en este caso sus padres, que los irían acompañando, ¿no? Y al final, bueno, pues igual que se azotaban a los padres, a lo mejor posiblemente los quemaran en la hoguera por haber llevado a cabo esa misión, al niño no lo quemaban, pero la ley inquisitorial decía que se le podían dar 24 azotes, ¿no? Y ser humillado por las calles. Por lo tanto, aunque las brujas se dedicaban a esos menesteres de asesinar y matar, la otra parte también, la Inquisición, también a veces actuaba de una manera que desde luego la misericordia y la caridad no la manifestaba, ¿no? Sino todo lo contrario, parecían también más aliados del diablo que del propio Jesús de Nazaret, ¿no? Cuyos pontones son eso, ¿no? La misericordia y la caridad.
pero esa es la historia, esa es la realidad documentada. Muchas veces los documentos pues nos sorprenden cuando realmente descubrimos este tipo de actuaciones que, como digo, no solamente eran ellas, las brujas, las que a veces se encargaban de asesinar. En este caso la Inquisición no asesinaba a los niños, pero casi los matan porque se dedicaban a azotarlo con 24 azotes, y los 24 azotes no me imagino cómo serían, desde luego, en el cuerpo de un niño de 11 a 13 años, que solían ser a las niñas, se lo daban con 11 años para arriba, y a los niños de 13 años para arriba, porque siempre la niña desarrolla antes, etcétera, ¿no? Y se lo daban antes. Pero esa era la realidad de la época del siglo XVI, XVII, XVIII, inclusive el XIX, que es cuando queda finiquitada la Inquisición. Lo tenían como norma y como algo que había que cumplir, ¿no? Es decir, que este tema no es solamente un tema donde las brujas a lo mejor tienen la fama por el hecho de haber asesinado, sino que a veces también los propios inquisidores también tenían esta otra manera de actuar contra los muchachos, y que muchas veces hacían que muchos de ellos cayesen enfermos, incluso muriesen, ¿no? de esa atrocidad que ellos vivían, o de estar encarcelados con los propios padres en las cárceles, y eso llevaba a que muchísimos de los padres se suicidaran, ¿no? Porque no eran capaces de aguantar esa realidad, y a veces en la misma celda o en el pozo donde por la mañana salían a lavarse la cara en el espacio de la Inquisición, en la sede de la Inquisición. Tenía un corral bastante grande donde los reos salían pues a asearse por las mañanas, había un pozo con un pilar, y ahí se aseaban, y a veces algunos se tiraban al pozo porque no soportaban, ¿no?, el sufrimiento ya no solamente de ellos, sino de los propios niños, y saber que iban a ser azotados. Entonces era una tragedia permanente lo que se vivía, ¿no? Pero claro, estamos hablando del tema de brujas. El tema de brujas es una realidad que estaba ahí, pero también hay que hablar de este otro tema, porque no en vano también es otra tragedia más que sufrían estos infantes, estos niños de esa edad que hemos dicho, y desde luego lo más patético y lo más asqueroso desde mi punto de vista es que encima lo hacían en nombre de Dios, ¿no? Es tremendo lo que nos cuentas, esa realidad, ¿verdad? Y claro, evidentemente nosotros, dentro de nuestro marco tiempo, de nuestra comprensión, de nuestra lógica, observamos los hechos antiguos que en muchas ocasiones rompen cualquier esquema. Quizá nos sentimos más humanos en nuestro tiempo porque, claro, ese tipo de actos ya no se llevan a cabo, al menos en nuestro país. Ojo, hay regiones que ocurre, y ocurre de forma muy similar, sin brujas de por medio, sin Inquisición, pero sucede. Ojo, cárceles donde las familias están al completo, ¿no? Con los menores, con los hijos, en otras regiones del mundo. Pero por aquí es otra cuestión. Claro, viéndolo y observándolo dentro de nuestro marco tiempo, hay que comprender también y situarse en el tiempo del que estamos hablando, donde prácticamente el miedo estaba arraigado en la sociedad, donde había una suerte de programación social frente a determinados elementos a los que había que temer sí o sí. Era algo prácticamente impuesto. Y quizá la falta de conocimiento, la falta de cultura y la imposición, con el propio miedo que ejercía el Santo Oficio, pues evidentemente confluía en toda esta amalgama de emociones, y hay que entender también el miedo propio que sentían la propia sociedad. Ojo en este sentido, porque a la bruja se le temía por muchas cuestiones, evidentemente, en muchos poblados, en muchos pueblos, en ciudades, en muchas regiones de nuestro país. Pero evidentemente donde había infantes, quizá el miedo era algo más instintivo, más primitivo, entiéndanme. Y esto yo ya no lo sé. Claro, había ciertas protecciones alrededor, entiendo, Fermín, de los niños, que en muchas ocasiones también agudizaba la picaresca de quien quería aprovecharse, ¿no? En una ocasión hablamos de los cazadores de brujas, y aquí había mucho de picaresca, ¿no? Alrededor de los niños, evidentemente, ejercer ese miedo ante los padres que quieren protegerlo, donde el nombre de la bruja sobrevuela una posible aparición en la región. Oye, yo no sé si en este sentido, aquí hablamos de muchas cuestiones, el mal de ojo, que tiene su propio origen también, y que tiene su propia historia. Alrededor de los niños se forjaba esa protección, y yo no sé hasta qué punto, Fermín, había también esa picaresca, ¿no?, arrojada por quien quería aprovecharse de todo esto, ¿no? Pero claro, entiendo que las familias de antaño, en determinados tiempos y en determinadas regiones, no sé si las más recónditas quizá, pues de alguna manera querían establecer esa protección ante los niños, y aparecía también esa picaresca, ¿no es así, Fermín? Sí, así era.
Pero sin duda alguna, bueno, yo creo que lo más importante es todo lo que ya hemos contado, pero la picaresca también existía, lógicamente, y sin duda alguna, bueno, pues muchísima gente que, oye, tú me caías mal en un momento determinado, simplemente, bueno, cualquier desaparición de cualquier niño en un momento determinado, que a lo mejor no se hubiera ni siquiera descubierto dónde estaba, ni su cuerpo, para saber si realmente había sido asesinado o no, porque a veces desaparecían o los hacían desaparecer para que precisamente no quedase ningún tipo de huella ni de nada, ¿no? Sobre el muchacho. Esto hacía que, bueno, muchísima gente que mal te quería te denunciase de una manera cruel, sin haber cometido ningún tipo de delito, ni haber cometido quizás la muerte de ese infante como tal, ¿no? Por lo tanto, algunas personas también a veces pues tenían que caer bajo las garras del Santo Oficio y sufrir ese escarnio cruento que desarrollaban. Pero bueno, esa realidad también formó parte de todo esto, porque lógicamente era un campo muy amplio donde, bueno, pues podía suceder de todo y de todo tipo, y por supuesto esta realidad que estamos contando pues también, ¿no? Y las falsas denuncias, etcétera, etcétera. Es curioso, Fermín, sería interesante saber en qué momento se le pierde el miedo a la bruja. Bueno, yo recuerdo que de niño, todavía, cuando... esto lo escuchaba yo de otros padres, incluso de mi propia madre, ¿no? Oye, no te acerques ahí, que puede venir la bruja y demás. Que vaya manera también de corregir a los niños, ¿no? Asustando. Pero, claro, hasta hace muy poco, y desconozco, yo como padre nunca he usado, ¿no? Esas técnicas persuasivas de no te acerques ahí, que está la bruja. Más bien he intentado hacerla razonar ya a mi hija, con la edad que tiene ya adolescente, 14 años, oye, pues ya difícilmente, ¿no? Le vamos a hablar de brujas, ¿no? Pero cuando yo era niño sí recuerdo cómo mis padres ejercían, ¿no? Esa técnica de persona. Oye, el hombre del saco, oye, la bruja, no te acerques ahí, no te metas ahí, no vayas para allá. Evidentemente esos son elementos que antiguamente se usaban para corregir o educar o proteger a nuestros niños, antaño. Donde quizá por la zona geográfica había algún peligro en la región. Oye, no te salgas de aquí, no te acerques allí, no te adentres en tal zona, y se ejerce la leyenda. Por allí aparece no sé quién, por allí está la bruja, por allí está. Pero sería interesante, lejos de esta cuestión que entiendo más o menos educativa y que evidentemente tiene un sentir de protección y que se puede ejercer sobre otras tantas causas, no solo brujas, ¿no? Y el hombre del saco, hay muchas otras cuestiones. Esta es la habitación de las ratas, ¿no? Ahí cualquiera entra. Pero lejos de todo esto, sería interesante saber, Fermín, y claro, esto ya a lo mejor documentado pues no está, en qué momento nuestra sociedad, y entiendo que será a través del conocimiento, de la cultura, del aprendizaje, del desarrollo, de la propia evolución social, perdemos el miedo a la bruja. Y yo no sé si esto se hace o se realiza de forma unánime, en mayor o menor medida, frente a otras regiones, ¿no? De nuestro mundo. Sabemos que en nuestro mundo y a lo largo de nuestra historia, nuestros antepasados, prácticamente al unísono, comenzaron a pintar en las cuevas, en la roca. Como si hubiese un salto en la conciencia, como si hubiese un salto evolutivo a la par, como si hubiese una mente gigante, invisible y colectiva que uniese a todos los antepasados de nuestro tiempo para que comenzasen al unísono a reflejar lo que observaban, lo que entendían en la roca. Con mayor o menor medida, con mayor o menor exactitud, sabemos que fue unánime. Claro, esos saltos evolutivos a gran escala se pueden llevar a otros eslabones de nuestra propia evolución. Y yo no sé si el miedo a la bruja podría o no pertenecer a uno de ellos. Pero claro, qué interesante sería, ¿verdad?, saber en qué momento se le pierde el miedo a la bruja en nuestra sociedad, el miedo a la aparición de estas mujeres vinculadas al mal y a las sombras. Y yo no sé si esto va de la mano a raíz de que fueron presuntamente erradicadas. Yo no sé si esto va o no de la mano presuntamente cuando ya el Santo Oficio deja de ejercer su labor. Qué interesante sería tener ese dato, ¿verdad? Lo que sí está claro, Fermín, es que España tuvo su época de brujas, época en la que fueron perseguidas, que fueron enjuiciadas, que de alguna manera no solo estaban vinculadas al mal, sino que lo ejercían en muchas ocasiones en contra de los más pequeños, como esta noche hemos podido comprobar, y que los documentos inquisitoriales son los que son.
Los documentos históricos son los que son y describen lo que reflejan, y evidentemente aquí nadie se inventa absolutamente nada. Nuestro país tuvo su época de brujas, y esto es una realidad, y evidentemente a ver quién lo niega. El miedo, doy por hecho que fue, bueno, poco a poco diluido con el paso de las décadas y los siglos, y se fue perdiendo, como con otros tantos elementos y personajes de la propia mítica de nuestro país. En algunas ocasiones hemos hablado incluso hasta de la última bruja, ¿no? Y hemos mencionado que aquí precisamente en Málaga, la última bruja de la provincia, de la ciudad de Málaga, residía en lo que, bueno, eran las ruinas de la Alcazaba. Y a día de hoy es un monumento precioso y digno de ser visitado, con una historia tremenda y desde luego también con muchos elementos para observar de cerca. Un escenario por el que yo personalmente invito siempre a pasear a quien no lo conozca. Pero allí sí, entre sus muros, entre elementos romanos, elementos árabes, que todo se conjuga en una misma edificación y tiene su explicación y su porqué, porque quisieron aprovechar evidentemente los elementos existentes en el anfiteatro cercano a la construcción de la Alcazaba. Y aquí podríamos estar hablando largo y tendido, pero no es el caso que nos atiende esta noche. Pues allí, en sus muros, rodeado de indeseables, porque allí es donde residían los llamados indeseables, en una época muy concreta de la ciudad de Málaga, donde sin techos, maleantes, ladrones, borrachos, criminales, encontraban cobijo en la oscuridad de los muros de la Alcazaba y realizaron su propia ocupación y también su propio destrozo. Pues evidentemente allí, ¿en qué otro lugar iba a ser? Se cobijó la última bruja de Málaga conocida. Desde luego esta mujer aparentemente no persiguió a ningún niño, no lo puso en su objetivo, al menos no existen documentos que lo atestiguen, pero es interesante conocer pues ese escáner profundo de la estampa de la bruja. Parece que lo sabemos todo y desde luego aquí nos queda mucho que aprender. Mucho se habla de las brujas de nuestro país y habría que hablar largo y tendido de tantas y tantas cuestiones desconocidas y que personas como nuestro compañero y amigo Fermín Mayorga se encargan de ir desgranando poco a poco a través de esos documentos que hay que ir a buscarlos. Que esto tiene un trabajo, Fermín. Este conocimiento desde luego no aparece o surge, no se encuentra en muchas ocasiones en internet. Hay que ir a los archivos inquisitoriales y como un buen arqueólogo realizar una prospección entre tomos, documentos, y en ocasiones surge la magia, surgen los datos, surge la información y surge la historia, ¿no es así, Fermín? Pues en efecto hay que visitar los archivos para poder tener conocimiento de todos estos datos y luego poderlo compartirlo en programas como el tuyo, ¿no? Pero sin duda alguna es fascinante, ¿no? Cuando te encuentras estas perlitas y bueno, las transcribes para ti, tienes que saber paleografía, lógicamente, para entender la letra de esa época y a partir de ahí, bueno, pues luego cuando lo compartes y ves que a la gente le interesan los temas, pues tú dices para ti, pues mira, ha valido la pena el compartir esta realidad histórica, ¿no? Y el hecho de que la domines, pues también hace que luego te valgan a ti para otras muchas historias, ¿no? Pues hacer rutas sobre brujería, Inquisición, por ejemplo, y contar todas estas historias en la ruta, etcétera, etcétera, otras historias, ¿no? Por lo tanto, nada, invito a la gente a que se animen a investigar y a bucear, porque simplemente con que se metan en Pares, que es la página web del Archivo Histórico Nacional, Pares, que termina en S, y pongan bruja, Inquisición, ya les van a salir ahí infinidad de documentos de brujas de diferentes lugares de España, ¿no? Por lo tanto, lo tienen fácil, pero luego tenéis que saber leer la letra, si no, pues difícilmente os vais a enterar de lo que pone. Has hablado de rutas, hay que decirlo, porque, oye, lo que es del César es del César. A través de rutas que se realizan por diversos compañeros en diversas regiones de nuestro país, uno puede aprender mucho y desde luego siempre es interesante, ¿no? Cuando lo que se cuenta es objetivo y cuando lo que se cuenta, oye, se hace con honestidad, porque también hay de todo en la viña del Señor, como se suele decir. Pero, oye, alguien honesto, alguien que sabe, alguien que conoce, desde luego es nuestro compañero Fermín, y hay que decirlo, ¿no? Fermín, tú realizas diversas rutas precisamente donde este tipo de cuestiones, la estampa de la bruja, no solo
la bruja, sino otro tipo de elementos también, pues son los protagonistas para los visitantes que te acompañan en esos viajes, pequeños viajes que realizas, ¿no? Háblanos un poco, porque precisamente realizas diversas rutas y lo haces pues con esos elementos y con esta misión de compartir, de aprender, de conocer y descubrir, que prácticamente es la misma que la nuestra. Sí, lógicamente. Entonces es una manera también de poner todos tus conocimientos al servicio de todas aquellas personas que les puedan interesar, ¿no? Entonces la gente, cuando tú lanzas una ruta sobre brujería e inquisición, pues lógicamente en este caso a lo mejor en el pueblo donde vas a hacer la ruta, pues la gente ya de por sí se le despierta la curiosidad, ¿no? Y la gente pues apuntan a ella, acuden porque van con la idea de aprender, y porque ellos han oído hablar de Inquisición, pero la desconocen, no sabían cómo actuaba, y la bruja también ha oído hablar de ellas, pero no sabían que su pueblo podía existir alguna que había sido condenada por la Inquisición, etcétera. Y en casi todos los pueblos hubo alguna hechicera, alguna brujilla, ¿no? Por lo tanto, son elementos que sirven pues para que la ruta sea interesante, tenga ese morbo que atrae a la gente. Y quien dice bruja, bueno, cualquier otro tipo de tema, ¿no? Puede ser el judaísmo, por ejemplo, Inquisición, como el que yo hoy esta tarde tengo en Mérida, por ejemplo, mañana por la tarde. Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces son muchísimos los temas que te da la Inquisición que puedes aprovechar para esta realidad rutera, y que sin duda alguna lo bueno que tienen es que el morbo de la Inquisición está ahí detrás, y allí donde hay morbo siempre hay gente y hay éxito. Por lo tanto, el dominar esta temática pues te abre muchas puertas y te da la posibilidad de realizar todo este tipo de proyectos. Pues te deseamos toda la suerte del mundo en todos los proyectos que llevas a cabo. Volveremos a hablar muy pronto, hay mucho que contar, hay mucho que hablar, hay mucho que sondear frente a esos documentos que yacen en silencio a la espera de que alguien narre lo que viene descrito en sus páginas. Y no es fácil, ojo, no es fácil, así que desde luego también hay que darte las gracias por acompañarnos no solo esta noche, sino en este viaje de aprendizaje donde pocos se atreven en muchas ocasiones a adentrarse, y esto conlleva un trabajo, en determinados territorios, en determinadas zonas. Y para nosotros, desde luego, es un honor contar con quien arroja luz allí donde hay oscuridad. Nada, el honor es mío y el placer es mío. Un fuerte abrazo, Fermín. Venga, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.